Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos desde hace tiempo y sobre todo a partir de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras, estoy pues para variar en la Ciudad de México y conmigo está Neiv Yeya, que está para variar en su búnker neoyorquino, envidiable búnker neoyorquino como siempre he dicho, y muy probablemente se nos una Mariana H. en el transcurso de esta transmisión, que es un episodio, la verdad que teníamos muchas ganas de hacer y pues finalmente lo vamos a poder hacer. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, de la diplomacia cultural en México y de los retos, de los desafíos que ésta enfrenta hoy día, que ha enfrentado en el pasado, y cómo se han ido librando estos escollos, estos obstáculos, y cómo también en el presente pues hemos tenido ahí un par de casos muy recientes que hablan de una, pues hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? De cierta torpeza por parte de la administración actual para manejar justamente la diplomacia cultural, la representación cultural de México en el extranjero. Y pues seguramente tú recordarás, Neiv, que hubo una época pues desde los años 50, 60, esto no es nada nuevo, donde la representación cultural de México se volvió muy importante en distintos países del mundo. Pensemos en tres casos paradigmáticos de escritores que nos representaron en sendos países: Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, ¿no? Que llevaron, ahora sí que pusieron en alto la bandera cultural de México. Estaba recordando hoy, antes de entrar en este episodio, pues el caso paradigmático de Paz, sobre todo, ¿no? Que fue un defensor de Los Olvidados de Buñuel en el Festival de Cannes, cuando se presentó Los Olvidados en los años 50, si la memoria no me falla, finales de los 50 o mediados de los 50, y cómo esto también pues causó un terremoto en el terreno de la diplomacia cultural, porque era decir, ¿cómo es posible que alguien que nos esté representando sea tan adverso o tan crítico del régimen que lo está poniendo en otro país, ¿no? Y luego, por supuesto, viene la célebre renuncia de Octavio Paz a raíz del movimiento del 68, cuando él estaba en la India, que quizá es el episodio que muchos de los espectadores que nos están escuchando y viendo recuerden. Fue un caso muy, muy sonado y que pues colocó a Paz como un intelectual de primera línea. Ya lo era, pero esto creo que fue uno de los, algo que lo proyectó todavía más a nivel internacional por esta postura, por esta posición anti el régimen de Díaz Ordaz en ese momento. Entonces, bueno, con este antecedente de los años 50, 60 no fueron los únicos. Ahora estoy recordando otro escritor muy importante que también fue diplomático, Jaime García Terrés. Con él yo tuve la oportunidad de trabajar en la revista Biblioteca de México, allá principios de los años 90. Por desgracia pude trabajar con él nada más un año porque don Jaime pues estaba ya muy enfermo y falleció al año y medio de que yo entré a trabajar como secretario de redacción de la revista Biblioteca de México, pero pude conocerlo a él, pude tratarlo a él y me parece pues un personaje para mí, para mi formación intelectual fundamental, Jaime García Terrés. Entonces, bueno, hay antecedentes como estoy diciendo, de intelectuales, de artistas que nos representaron en el extranjero y pues a últimas fechas, por desgracia, hemos visto pues todo lo contrario de esa etapa de bonanza, ¿no? Y con eso te cedo la palabra, querido Neiv, hay también un antecedente muy importante que es uno de los personajes que estuvo involucrado y que se encargó de hacer esto, va a estar con nosotros el día de hoy, estamos muy contentos por eso, que fue la etapa en la que Gerardo Estrada y Jorge Castañeda, que es nuestro invitado de hoy, armaron toda una batería de artistas que pudieron representarnos en el extranjero, en distintos países. Recordemos a Felipe Ehrenberg y se me escapa el nombre de mi querido, Jorge, bueno, otro Jorge, ¿perdón? ¿Hernández o no? No, otro queridísimo. Ahorita Jorge Castañeda me aclarará esto, pero bueno,
Felipe Ehrenberg, Jorge, se me escapa su nombre y es un querido amigo, su apellido, perdón, que estuvieron en Brasil, muchos colegas en Europa, muchos escritores en Europa, Jorge Volpi, Ignacio Padilla, Gerardo Ochoa Sandi, etcétera, ¿no? Los nombres fueron muchos, fue mucho talento que tanto Gerardo Estrada como Jorge Castañeda aglutinaron alrededor de esta iniciativa cultural de representación en el extranjero. Pero a lo mejor tú ya te acordaste, ahorita me voy a acordar es increíble que se me haya ido el nombre el apellido de mi querido Jorge, pero bueno, te cedo la palabra. Me pasa todo el tiempo. Luego pasa, sí. Nada, fíjate, a mí me parece bien importante que en el mes de la patria, a mitad del mes de la patria, exactamente, celebrando nuestras fiestas patrias más preciadas, más queridas, hablemos de esto, ¿no? De la representación de México, de la cultura de México en otros países. Algo que parece no... Perdón que te interrumpa, es que tenía que acordarme. Jorge Sánchez, que fue posteriormente director de IMCINE, y ahí fue donde nos hicimos amigos. Y perdón, si Jorge está viendo esto, ya sabes que a veces tenemos estos lapsus memoriosos. Perdón, Neif. No te preocupes. Nada más, a mí me parecía muy importante que en este mes, o sea, tratamos de conseguir a Jorge, nuestro invitado de hoy, que es una cosa estamos muy orgullosos y muy contentos de tenerlo desde antes, pero realmente cae en la fecha precisa, ¿no? Hablando de la cultura mexicana en el mes de la patria, en el mes de todas estas reivindicaciones nacionalistas, que para mí toda reivindicación nacionalista es vacua y carece de importancia, a menos de que se trate de nuestra cultura, a menos de que se trate de cosas que realmente generamos, que sí son importantes a nivel internacional, que sí tienen un peso específico grande, ¿no? Entre las naciones. Y para mí, lo que tú decís es muy relevante, ¿no? O sea, cómo estos intelectuales que han estado en embajadas como agregados culturales o lo que sea, pues han sido estos faros, ¿no? Que iluminan con lo que somos, ¿no? Con realmente lo que importa, lo que nos importa y lo que es relevante para nuestra cultura. Y en fin, el pretexto obviamente tiene que ver con la destitución arbitraria y un poco, no sé, atropellada que tuvo Jorge Fernández hace algunos que ya estuvo, meses. exacto, que ya estuvo con nosotros aquí acá en Zona de Contagio. Y luego todos los movimientos tan bruscos. Y no sé si ese sea realmente el tema que debemos tratar hoy. Para mí me interesa mucho más que nuestro invitado de hoy, que es una persona que yo admiro y respeto, nos hable acerca de cómo funciona este mecanismo y para qué sirve, y que nos dé realmente la luz sobre lo que es esto, ¿no? Lo que es las agregadurías culturales y todo esto. En fin, un gran placer tenerlo aquí, y pues Jorge, qué enorme orgullo que estés con nosotros. No, pues el gusto es mío, Naif, y Mauricio también, gracias por invitarme y por darme la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema que a mí me resulta muy cercano, muy importante. Siempre he pensado que es algo que México ha desaprovechado y que seguimos desaprovechando, por cierto, porque realmente los países no tienen, salvo las grandes potencias, no tienen 20,000 cosas que presumir en el mundo, tienen 2 o 3. Nosotros no tenemos el poderío militar, ni económico, ni tecnológico. O sea, si vamos a presumir nuestros grandes descubrimientos científicos, pues no nos va a ir muy bien. Sí podemos presumir muchísimo nuestra cultura, que no es desde luego la cultura en el sentido que lo entiende el actual gobierno, es decir, únicamente la prehispánica, sino la cultura que desde luego incluye la prehispánica, incluye la colonial, incluye la de la revolución, incluye la de hoy de vanguardia. Es todo eso, es la literatura, es la música, es la plástica, es la danza, es el teatro, es la arquitectura. Y un poco la idea que tuvimos con Gerardo Estrada, y desde luego hay que decirlo porque se olvida fácil, con el apoyo de Fox, sin el apoyo presidencial estas cosas no se pueden hacer. No se dice, en México somos muy alegres para decir
lo que hizo fulano y lo que hizo mengano, sin acordarse que vivimos en un país hiperpresidencialista. Así es. Si el presidente no jala, no sucede. Punto. Lo demás es cuento. Entonces, pues la verdad, hicimos algo, un esfuerzo que duró relativamente poco, no sobrevivió del todo, pero ahí queda el antecedente. Y fíjate, Jorge, ahora que mencionas esto, efectivamente, y obviamente tienes toda la razón de que si no hay el apoyo del presidente o el dejar hacer, es decir, la confianza por parte del presidente para que dos personas, como fueron el caso tuyo y de Gerardo, se hicieran cargo de esto, pues no se puede hacer nada. Y hay otra cosa que también me gustaría comentar contigo en cuanto a lo que acabas de decir. Por ejemplo, ¿por qué, caray, no hay... Nos quejamos mucho aquí en México de que no hay continuidad, de los proyectos, pero en realidad nadie se pregunta por qué no la hay y por qué no hay proyectos transeccionales, salvo muy pocos, que vayan perdurando y que vayan continuando el esfuerzo ya de unas personas de otro régimen, si lo queremos ver así, de otro presidente, y que se traslade, ¿no? Transmine a otro sexenio. ¿A qué adjudicas tú esto, esta idea de que cada nuevo periodo presidencial tenemos como que empezar de ceros y decir, borrón y cuenta nueva? ¿No? Eso, exacto. O incluso, Mauricio, dentro de cada periodo presidencial, cuando hay un cambio secretario, que fue el caso. Luis Ernesto Derbez, digamos, decidió en relaciones hacer hasta donde podía exactamente lo contrario de lo que hacía yo. Esa fue el tipo bastante acomplejado el asunto, y bueno, pues esa fue su línea conductora. Y en particular esto, pues no es un hombre de cultura, no le interesa el tema y le parecía algo muy negativo. Ahora, hay que entender que en este caso, pero en otros también, existen resistencias más allá de lo personal y más allá de lo sexenal. No necesariamente voy a hablar de todo, pero por ejemplo, el tema de la diplomacia cultural, como le pusieron ahora, a mí no me gustaba mucho el término, nunca lo usamos, Gerardo, la Dirección General de Relaciones Culturales, punto, y no había que inventar un término, una dirección que existe desde hace 1000 años, con gente muy ilustre que ha estado ahí. Rafael Tovar empezó su carrera de gobierno ahí siendo director de culturales con mi padre, y bueno, no hay que inventarle nombres a todo, porque no usar los nombres que hay, pero bueno. En México, un poco a diferencia de Francia, por ejemplo, en parte a diferencia de España, pero más de Francia, siempre ha habido una tendencia a pensar que es preferible como política tener a funcionarios o promotores culturales en las agregadurías culturales. Siempre hubo los nombres famosos que tú mencionabas, Mauricio, podríamos incluir a Alfonso Reyes también. Por supuesto. Y a muchos más, pero no eran parte de una política, eran nombramientos aislados, más bien, digamos, o caprichos u ocurrencias presidenciales o del titular de la Secretaría de Relaciones. No había Secretaría de Cultura en los años 50, 60, 70, 80, hasta el 2007, si no me equivoco. Entonces, ese no era el tema, no era una política. Para hacer una política, el problema es que, entre otras cosas, las agregadurías culturales, sin ser grandes puestos, son puestos normalmente de nivel consejero. Pueden de vez en cuando ser puestos de ministro, pero normalmente son de consejero, lo cual significa que el sueldo, sin ser malo, no es extraordinario. Es decir, si tú te vas de consejero cultural, de agregado cultural a Londres, por decir algo, no me acuerdo si Nacho Padilla era ministro o consejero, pero salvo por sus recursos propios, su sueldo no le alcanzaba para vivir dentro de la ciudad, tenía que vivir fuera y tomar el tren. Es decir, no son puestos que tú digas que hay miles de personas que están aborazándose sobre esos cargos, no. En relaciones se pensaba
que era preferible nombrar a promotores culturales o gente del servicio exterior con experiencia en materia cultural, en lugar de creadores. El cambio que tratamos de poner en práctica, Gerardo y yo, fue ese: nombrar a creadores en lugar de promotores culturales. Y además eran buenos promotores culturales, qué bueno. Pero ese no era el criterio. El criterio era mostrarle al mundo y al país que teníamos escritores, poetas, bailarines, etcétera, lo que dije, de enorme calidad, arquitectos como Jorge Legorreta, que fue nuestro agregado cultural en el Cairo, que también falleció. Sí. Y eso generó bastante resistencia dentro de relaciones exteriores, porque aunque no son grandes cargos, pues para un consejero del Servicio Exterior mexicano ser agregado cultural en Holanda, pues no está mal. La alternativa es estar de jefe de departamento o de director general en la Secretaría de Relaciones en la Ciudad de México, y pues, ¿verdad? Pues sí, la gente prefiere vivir fuera que en México. Y eso fue algo que, digamos, contribuyó a que en ausencia de una voluntad proactiva para seguir con esto, pues no iba a perdurar este intento. Más allá de los temas personales, luego vino Patricia Espinosa, que pues, sí tiene problemas de lectura, pues, o sea, es un tema complicado, ¿no? Sí. Es pedir, ahora sí que peras al olmo, ¿no? Una realidad. Sí, Sí. pero, Adelante, Raif. No, nada adelante. más rapidísimo. Fíjate, es que sí llama mucho la atención. Yo creo que siempre ha existido este fenómeno, pero últimamente lo siento mucho más intenso. Esta idea de que ¿por qué yo, ciudadano mexicano, con mis impuestos voy a financiar estos sueldos exorbitantes de esta gente? ¿Por qué voy a pagarles a ellos? O sea, es decir, hay un elemento, perdón, pero de mezquindad extraña, de gente que no entiende el proceso, no entiende lo que quiere decir un país dentro de una escena internacional y no sé qué es lo que piensas de esto. ¿Es manejable? ¿Es posible reconstruir la imagen de México dentro de México? Es decir, antes de salir afuera, sino es decirles a toda esta gente, miren, México necesita proyectar una imagen, necesita invertir en su imagen. O sea, la imagen no se invierte en sí misma, es decir, no podemos seguir vendiendo el nopal y el sombrero de charro como lo único que somos. No sé qué piensas de esto. O sea, es una pregunta muy elemental, pero bueno. No, tienes toda la razón, y es muy complicado, es muy difícil. Hola, Mariana. Hola, Mariana, ¿qué tal? Perdón, me disculpen. No. Zona de contagio no es zona de contagio sin Mariana. Perdónenme, por favor, es que las fiestas patrias me descuajerinaron los horarios, pero ya estamos, perdón, o sea, ustedes sigan y ahorita me... Sí, te enrutas. Yo creo que es un problema de la insularidad mexicana, de la falta de sofisticación de la opinión pública y de la opinión publicada. No es que la gente en la calle no discute quién debe ser el agregado cultural en Buenos Aires, y con toda la del mundo tiene otras cosas que hacer. La comentocracia, la clase política, la élite cultural sí debiera entender estas cosas, y pues sí, digamos, somos una sociedad en ese aspecto y esos sectores todavía muy provinciana. Entonces, cuando tú piensas que debes montar una exposición en no sé dónde, o conseguir recursos para un festival de cine no sé dónde, o para enviar a escritores a una feria del libro en no sé dónde, pues siempre encuentras resistencias de poner el dinero. Alguna gente ha sido extraordinariamente exitosa en esto, como Raúl Padilla con la FIL, pero pues, es notable porque es uno, no son 20, quizás el Festival de Cine de Morelia, aunque
pues con dinero más bien propio de la Ramírez, ¿no? Pues en efecto, es muy difícil, pero sí quisiera subrayar los cargos de las agregadurías culturales no son especialmente caros, no ganan sueldos exorbitantes. Los embajadores y los cónsules generales de México ganan bien sin tampoco ganar una fortuna, ¿eh? O sea, un embajador en Europa ahorita gana alrededor de 10,000 euros al mes. Casa, más coche, más gastos, más celular, etcétera. Hombre, para un trabajador mexicano es una fortuna. Para el embajador de Brasil en Europa, regular, ahí va. Ganamos más que los chilenos, menos que los franceses, menos que los brasileños, etcétera. Pues depende con quién te quieras comparar. Pero esos son los embajadores y cónsules. Los agregados no ganan sueldos exorbitantes y en realidad tienen una vida pues complicada porque es mucha chamba, y no necesariamente muy gratificante o satisfactoria. Fíjate que ahora que digo que estás diciendo esto, Jorge, me quedo pensando en que, y para hablar un poco de esta pues polémica que se desató, que estalló muy recientemente en la Agregaduría Cultural de Madrid con primero nuestro querido Jorge Fernández y luego el nombramiento bastante atropellado y torpe y nebuloso de Brenda Lozano. Yo me quedaba pensando, y lo platicaba yo con Mariana y con Neif, es que ¿qué imaginan? Que van a estar, parece que están imaginando que van a protagonizar una novela de Graham Greene de los años 50, ¿no? Con cónsules vestidos de punta en blanco, fumando con un coñac bien, en una veranda. Y digo, pues esa no es la chamba de la agregaduría cultural, ni del cónsul, ni del embajador, es estar por la relación que tuve y que tengo con varios amigos que estuvieron en esas chambas, cuando estuvieron tú y Gerardo al frente de esta iniciativa, pues me decían, no, o sea, yo veía, por ejemplo, un caso muy, muy claro que tengo en mente, Gerardo Chazandi, que estaba de agregado cultural en Praga. Yo, por azares del destino, en 2001, yo estuve 2 meses por Europa por X razones y me puse en contacto con Gerardo, que es muy buen amigo, y me dice, oye, hombre, ven aquí te recibo en mi casa, en la ciudad vieja de Praga, una semana. Gerardo salía, me consta, antes de las 7 de la mañana a la oficina. Y nos veíamos, si bien me iba, hacia las 8:30, 9 de la noche, que me decía, oye, pues nos podemos ver en el restaurante, tal, o sea, y todo el día llegaba Gerardo y me decía, no sabes el día que tuve que atender esto, mandar oficios, y yo decía, pues sí, maestro, pues es que esa es la chamba, o sea, ¿no? Bueno, mira, es la chamba, en el caso, con tú de Gerardo en Praga, no le tocó tanto una de las tareas más complicadas de los agregados culturales, que es lidiar o tratar o atender a los estudiantes mexicanos en la plaza. En Praga no hay muchos, por razones evidentes, pero en París, Londres, en Madrid, en Barcelona, etcétera, etcétera, hay multitudes y dan una posible que me dejó la novia o el novio, no me llegó el cheque de CONACYT, me expulsaron de la universidad. No, son unos dramas. Finalmente es casi siempre el agregado cultural el que tiene que lidiar con eso. Entonces, ahí es donde sí ves, digamos, la razón parcial que tienen los de Relaciones Exteriores, que dicen deben ser promotores culturales o burócratas que sí conocen esos temas. Ustedes conocen a muchos de los que estuvieron ahí, por decir algo, a Volpi o a Aurelio Azaín en Tokio, en fin. Claro. No los veo. A Jordi Soler, a Villoro, en fin. Atlanta, etcétera, el propio Padilla que falleció, en fin. Sí. A ver, ocupándose de estudiantes no era necesariamente su fuerte. No. Pero es más importante que el agregado cultural de México en París tuviera 3 novelas publicadas en francés, a que atendiera más o menos bien a los estudiantes, que para eso más mandamos a Guillermo Sheridan a ser director de la Casa de México, de la Maison du Méxique. Y entonces, pues el que se ocupaba de las novias y los novios
los estudiantes que los dejaron, los abandonaron, en fin, los traicionaron, qué sé yo, pues era el pobre Sheridan. Colby presumía sus novelas, que es lo que yo quería que hiciera. Porque, pues sí, por eso antes se mandó a Fuentes, a Paz, a Pitola, a Reyes, etcétera, porque era gente conocida por el medio. El medio en Francia, no el medio en México, no en Coyoacán. Coyoacán, está bien, qué bueno que los conozcan en Coyoacán. Y sí, pero yo quería, Jorge, preguntarte algo, justo en ese tenor que decía Mauricio, que platicábamos, de muchas veces piensas que vas a llegar así como, hola, estoy aquí, soy el agregado cultural. El glamour. El glamour, ¿no? Y te topas con lo no artístico del arte, que muchas veces es burocracia y es sellos y es las penas de amor de los estudiantes. Muchas veces, y esto, que no se echen saco roto, lidiar con escritores. Discúlpenme ustedes, pero no es fácil. Entonces, en ese sentido, las distintas profesiones de ustedes tres, yo he estado más apegada a la gente que tiene que lidiar con la parte un poco de la logística y la parte de prensa, que es a lo que yo más me dedico, y ahí se necesita también algo que, insisto, pareciera frívolo, pero no es, y es empatía, y es paciencia, pero eso es algo que no lo puedes forzar. No sé qué opines tú, Jorge, pero no puedes forzar ser empático y carismático y paciente. Entonces, ¿cuáles son las características humanas, independientemente de las intelectuales, que requiere una persona con ese cargo? Bueno, mira, tienes toda la razón, Mariana, nuestras divas, y me cuento entre ellas, y creo que los tres. No, Montiel seguro. Entonces, a ver, la verdad es que hay una cierta falta de sintonía entre ciertos aspectos de esa chamba, y por otro lado, pues la vanidad que existe entre los creadores, y sobre todo los creadores talentosos, que tratamos de escoger a los que fueran talentosos, y también los creadores talentosos y exitosos, porque hay muchos talentosos que no necesariamente tienen éxito, y luego hay unos exitosos que no tienen talento, pues eso es inevitable. Pero el hecho es que esto dificulta, por eso se trata de una política que se tiene que poner en práctica a largo plazo, para ir afinando, por ejemplo, estos detalles. Es una lata lidiar con ellos. Entonces, un escritor es el encargado de la cultura mexicana donde tú quieras, en Buenos Aires, y llegan 10 escritores a la Feria del Libro de Buenos Aires, y se supone que el agregado pues tiene que ocuparse un poco de ellos, y está peleado a muerte con 2 de ellos. Por aves literarias perfectamente válidas y comprensibles, pero ahora sí que qué flojera, ¿no? Bueno, eso es real, por eso necesitas armar una política, no solo un tema de ocurrencias individuales que pueden ser geniales, en el caso de Fuentes. Paz, sí, pero francamente, Paz, digamos, Paz en Nueva Delhi, pues escribió libros fantásticos y la pasó muy bien, pero pues no había mucho que hacer en materia de chamba. En los años 60, México en la India pues no existía. Claro. Bueno, que lo único que existía era Octavio Paz, fantástico, pero la verdad pues no había mucha relación, no hay mucha relación, y pues no importaba mucho. Entre tener a Octavio Paz ahí y tener a Juan Pérez da más o menos lo mismo. Muy a diferencia de Fuentes, por ejemplo, en París, en los años 70, pero más bien por el lugar, no por el talento o la importancia de uno u otro. Por eso es que es tan importante hacerlo con una política, y por eso también es un poco escandaloso que en el caso de Madrid ahora pues hayamos caído en esta manera tan simplista,
tan provinciana, tan aldeana del tema, ¿no? Que sí me parece pues, que ha sido lamentable, ¿no? La verdad. Oye, pero Jorge, justamente al respecto de eso que acabas de decir y de esto que decía esta comentocracia, ¿no? Es que todo cambió con la aparición de las redes sociales. O sea, cuando ya, es decir, antes eran artículos periodísticos que leía una pequeña minoría de gente. Cuando todo mundo opina a través como le dice mi querido amigo Mauricio, la cloaca tóxica del pajarito azul. Cuando todo el mundo tiene derecho a tener palabra, que está muy bien, qué bueno que todo el mundo tenga derecho, pero toda la discusión queda entonces pervertida, disuelta, intoxicada. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Porque entonces ya no hay manera de tener una discusión medianamente polite, como dirían aquí en ecuánime, educada. Ya todo es histeria, como sucedió con lo de Brenda Lozano. Es decir, yo no sé si estaba bien o mal la elección de Brenda, no voy a opinar de eso. Lo que sí sé es que se convirtió inmediatamente en este magneto para el odio, para el enfoque, ¿no? En contra de cierta clase social, en contra de cierta ideología y toda esta cosa terriblemente nociva que tenemos ahora de ver. No, es que en el pasado era diferente. Todo el pasado, o sea, lo que pasó antes de la 4T es que era completamente diferente. No sé, ¿cómo ves eso? Y puedo hacer un paréntesis rapidísimo. Claro que sí. Lo digo en el sentido de, ya que todos hablamos inglés, porque muchos de los ataques, yo entiendo que mucha gente decía, bueno, porque pues si no estás de acuerdo con esta 4T, ¿para qué aceptas el puesto? Había otros que decían, oye, a un colega no se le hace eso cuando lo echan a patadas de su casa, de la casa que le ofrecieron. Esos son argumentos que tienen que ver con un puesto, con una ética, pero en esta cloaca, como dices, Neif, y como dice Mauricio, termina siendo, porque eres una puta. Perdón, discúlpame, ¿en qué momento la ecuación de aceptar un puesto y si eres fifí o no fifí, o sea, eso va mucho más allá de una crítica constructiva o agresiva, va más allá, ya no tiene que ver con si escribes bien, mal, si nos caes bien o no. Entonces ahí también sí entra una crítica, como siempre, desde el anonimato la mayor parte de las veces, y a una cuestión que nadie tiene por qué involucrar en una crítica de un puesto de esta naturaleza. A ver, sobre lo primero, Neif, que dices, pues lo de las redes sí es inmanejable. En teoría, quisiera pensar que pues es un poco como el Parlamento inglés, o debiera ser. Es decir, hay muchísimos, no sé cuántos, son 500 parlamentarios, la Cámara de los Comunes, no recuerdo exactamente, pues solo hay 5 que saben de tecnología espacial. Todos los demás pues opinan, votan, toman posición en función de esos 5, porque esos 5 son los que se han especializado, han estudiado, lo que tú quieras. Entonces uno podría pensar que en las redes, por ejemplo, la gente que le interesa quién diablos es el agregado, la agregada cultural en Madrid, pues primero que deben ser pocos, pero en fin, esos pocos, digan, bueno, pues hay 10 o 15 o 20 plumas o comentaristas, comentócratas en la tele, en la radio, en los periódicos, que pues saben de esto porque estuvieron ahí, porque lo han estudiado, qué sé yo, como Gerardo, por ejemplo, o Eduardo Vázquez también, pues sobre el tema. Bueno, entonces digan, bueno, pues voy a definirme sobre este tema a partir de lo que la gente que sabe ha opinado. Pues obviamente no. En las redes cualquiera opina lo que se le da su regalada gana, una enorme cantidad de idioteces, o sea, 98% son puras imbecilidades. Yo no tengo la menor duda al respecto, y eso sí crea problemas. Ahora, por eso insisto, hay la discusión del público en general, que son redes más la sociedad, y la discusión de los círculos, del círculo rojo, si se quiere,
o de los círculos donde esto se derive y donde se discute, etcétera. Yo, Mariana, sí, digamos, en el caso de Brenda, sí pienso que ¿cómo se llama? El de relaciones, hombre. Márquez. Ebrard. Enrique Márquez, ¿no? Oh, Márquez. O Ebrard. Lo corrieron después. Yo no sé si le aclaró bien a esta Brenda, que yo no conozco, nunca he leído, que, a ver, si vas de funcionaria del gobierno, que no seas la embajadora, pero tienes un cierto rango, por eso decía, tienen generalmente el rango de ministro o consejero, es decir, son la segunda o tercera persona de la embajada, pues digo, sí tienes que estar de acuerdo más o menos con el gobierno. Si no estás de acuerdo, no debes ir. Ahora, hay un margen. Puedes no estar de acuerdo con la política agraria del gobierno si eres agregada cultural. Madrid, de acuerdo. Ya está más complicado si no estás de acuerdo con la política exterior. Claro. Más complicado si no estás de acuerdo con la política cultural. Claro, claro. En fin, sí asumes tú un compromiso y cedes inevitablemente una parte de tu libre albedrío, cedes una parte de tu libertad de expresión, de opinión, etcétera. Pues sí, nadie te está poniendo una pistola en la cabeza diciéndote, ahora te vas a Madrid, ¿no? Claro, claro. Estás escogiendo ir y esas son las condiciones. A veces en México no se las aclaramos a la gente y entonces tienes pues, problemas que han sucedido. A mí me sucedió con muchas personas que designé yo, que designó Fox como embajadores, que simplemente eso no lo querían aceptar. Y fue un dolor de muelas, ¿eh? No con los culturales, con los otros. Fue un verdadero dolor de muelas y lo es para muchos secretarios de relaciones. No es un asunto fácil. Y fíjate que esto que dices, Jorge, de la libertad de expresión, yo hablo por mi experiencia de casi 3 años al frente de la Coordinación Nacional de Literatura del IMBA, cuando estaba Enrique Peña Nieto de presidente, María Cristina García Cepeda Maraqui, mi jefa, Rafael Tovar entonces Conaculta. Entonces, bueno, pues era un equipo, digamos, obviamente a mí quien me ofreció la chamba fue Maraqui. Yo acepté y dije, ella me puso las condiciones, ella me dijo, mira, se trata de esto. Yo sabía que era, como tú bien dices, esta cosa como de que ocurrió en el caso de Brenda Lozano, me parece, ¿no? De que pues no vas a ser la niña heroína o el niño héroe que te vas a envolver en la bandera de la libertad de expresión y te vas a aventar por un barranco. O sea, yo no lo pensé así. Yo dije, bueno, yo puedo no estar de acuerdo con cierta parte del gobierno y muchas partes del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero hombre, estoy de acuerdo con que esté Rafael Tovar de Teresa y María Cristina García Cepeda al frente de esto. Con eso sí estoy de acuerdo. Con lo otro no, y no me voy a ocupar de, no soy, ni seré, ni he sido columnista político, ni tampoco me iba a poner a ponerme a las patadas con Sansón. Entendí, o sea, uno tiene que entender a lo que va, ¿no? Yo no tenía, tenía una muy pequeña experiencia como funcionario público, que creo que ni siquiera cuenta como eso, pero bueno, había trabajado en el Museo Nacional de Arte con un puesto público, pero ya al llegar al IMBA con un puesto pues de esta jerarquía, que también, debo decirlo como tú dices, de los sueldos, de los sueldos, pues tampoco es que a mí, varias de las críticas que me hicieron como coordinador es que no, el sueldazo que tú tienes, es que no, hombre, y yo decía, quisiera que se asomaran a mis quincenas, o sea, para que se pusieran a llorar, pero bueno, eso pues, es la verdad, y esto lo platiqué abiertamente también con Maraqui, me acuerdo con Rafael en su momento, pero a lo que voy es eso, y que creo que para ceñirme al caso que estamos, uno de los casos que estamos platicando, que es todo caos que se generó con la salida de Jorge F. y la llegada, que todavía no sabemos qué va a pasar con Brenda Lozano, pues sí, es que no se entendieron por parte de Brenda, Jorge lo entiende, Jorge F. creo que lo entiende bastante bien, entiende las reglas del juego, me consta, pero Brenda no. Entonces fue también como crear una especie de aparato, insisto, de soy la niña heroína entonces que me envuelvo en la bandera de la libertad de expresión y de mis causas feministas y de todo lo que pueda ser para ella válido, no lo niego,
Y entonces ya es como me imaginaba como el bonzo que se quema ahí en la plaza pública, ¿no? Es decir, dijo, vean cómo se está incendiando este pobre mártir de la libertad de expresión. Pues no, a ver, como tú acabas de decir, Jorge, y me parece que es fundamental, si no entiendes las reglas del juego, no juegues. Claro. Si tú no entiendes el ajedrez, no juegues ajedrez. No entiendes el dominó, pues no vas a jugar dominó. Perdón que sea tan como pedestre con los ejemplos, pero no. Me parece que por ahí va la cosa y creo que también en gran medida el caos que se generó fue porque fue como el efecto, hablando del dominó, el efecto dominó, ¿no? Se tumbó una ficha y se cayeron todas. Deja volver sobre el tema Sí, para sí. minutos que nos quedan. Sí. Jorge F. Su artículo en Milenio, yo no sé si esa fue la razón por la cual Sí fue. pide. Yo supongo que sí, pero bueno, a lo mejor fue lo otro que parece que no es cierto, pero en fin, bien, terminaron por correr a Mari Carmen Oñate también, entonces pues ya claro, sigue la mata dando, pero bueno. Sí, un artículo que, mira, yo siendo secretario no sé tampoco qué hubiera hecho, porque ya se empezaba a meterse primero con con el aparato de un colega mío, es decir, con alguien que trabaja para la Secretaría, el secretario de Educación, bueno, en este caso secretaria de Educación. Probablemente no leyó el artículo, no creo que lea gran cosa, pero en fin, no importa. Alguien se lo leyó, porque no da para mucho más. Le contó. Okay. Pero yo como secretario, lo último que quiero es que me hable mi colega de Educación y me diga, oye, ya ni fastidias, mano, ya viste lo que está diciendo tu agregado en Madrid, que está insultando a mi director de no sé qué cosas, bibliotecas, lo que es Marx. De textos. De libros de texto, no sé qué, no es de Conalitec, pero el equivalente. Bueno, sí. Y segundo, hijo, nomás faltaba que me hablara la señora y que la señora me dijera, oiga usted, a ver, ¿por qué anda su gente publicando artículos en contra de mi niño, de mi protegido? Hay algo de razón, es decir, yo creo que fue una cosa innecesaria de parte de Jorge F., donde se mezcla, está en el espacio gris ese, Mauricio. Sí. No está hablando de un tema totalmente, no es su tema, pero tampoco es un tema completamente ajeno. No. Es bastante cercano a los libros de texto, historia, la relación con España, el rey, don, tarará. Jorge es historiador de carrera. Además. Y con una relación con España muy, muy cercana, además. Pues no estoy seguro que haya sido un gran acierto de parte de él. No lo fue. Sí, puedes defenderlo en aras de la libertad de expresión, pues está en el límite. No sé si rebasó el límite o no lo rebasó, pero yo te aseguro que yo siendo secretario me hubiera molestado mucho. Le pasó, bueno, hay quienes han perdido su chamba, le pasó a Aguilar Sincer, yo ya no estaba de secretario. Claro. O Aguilar Sincer de Derbez y con Fox, cuando dio una conferencia que no tenía por qué dar, porque los embajadores solo deben dar conferencias sobre el cargo que tienen, ¿sí? No deben dar conferencias sobre otra cosa. Adolfo se fue a dar una conferencia en la Ibero sobre Estados Unidos, que no era su chamba era Naciones Unidas, no Estados Unidos. Bueno, y entonces dijo, ya no queremos ser el patio trasero, no sé qué, o nos tratan el patio trasero. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos, que ya lo traía hasta la coronilla, le dijo a Derbez y le dijeron a Fox, oiga, a ver, este señor nos está insultando. ¿Quién es este señor? ¿Habla a nombre del gobierno o no habla a nombre del gobierno? ¿Esta es la posición del gobierno de México o es la posición de este señor? Y si es la posición de este señor, ¿qué anda haciendo como embajador de México, representante permanente de México ante la ONU? ¿Qué demonios hace ahí
si no habla en nombre del gobierno. Y si sí habla del nombre del gobierno, pues entonces vamos a responder de gobierno a gobierno. Bueno, pues sabemos, bueno, antes de que lo corrieran se adelantó y renunció, tratando de la bandera, como tú decías, Mauricio. Todo esto sí es delicado, es decir, sí hay un problema. Que nadie te obliga a aceptar un cargo en el gobierno, pero si lo aceptas, hay cosas que tienes que ceder, conceder, sacrificar, privarte de ellas. Y yo creo, volviendo para terminar, el caso de Jorge F., tal vez sí rebasó el límite, pues con ese artículo, digo, la verdad. Sí, y tú dices algo bien, ya estamos en los últimos minutos, querido Jorge, pero tú dices algo que en lo que me quiero, igual para encaminar la conversación hacia el final, esa zona gris, que es, sí, tenemos zonas grises en todas zonas de nuestras vidas, valga la redundancia, pero específicamente en la función pública, esa zona gris es amplísima. Es muy vasta, y es esa tierra de nadie que yo equiparaba en algún momento con esa franja que hay en el río Bravo entre Ciudad Juárez y El Paso. De repente tú estás cruzando eso y dices, ¿a quién pertenece esto? O sea, que estos metros de tierra, de territorio, no pertenecen a nadie antes de que ingreses termina el territorio mexicano, empieza el territorio norteamericano, hay una franja de metros que no es de nadie. Entonces creo que esa franja gris y esa tierra de nadie es en la que uno como funcionario público de repente, en la que uno está inmerso. Yo me vi durante 3 años varias veces en esa zona franja gris, y me costó pues uno y la mitad del otro. O sea, de repente obviamente me ganaba la rabia, me ganaba la ira, me ganaba el decir, hijo, ¿cómo no puedo decir eso? Pues no, maestro, pues no lo puedes decir. O sea, ¿no? Es parte de la relación entre el intelectual y el poder, de la cual se ha escrito hasta la saciedad desde hace 1000 años. Sí. Enorme cantidad de ejemplos, de antecedentes, de casos, en ciertos países más que en otros. El último libro si no me equivoco, el último, porque ya después murió, de Semprún, de Se despide ustedes, Federico Sánchez, claro. Cuenta su estancia en el Ministerio de Cultura y cómo se peleaba con Alfonso Guerra y todo eso. Bueno, pues hay mucho de eso. Digo, no es privativo de México todo esto, es en todos los países donde la intelectualidad tiene una relación cercana con el poder. No existe en buena medida en Estados Unidos, Naif. Tú y yo lo sabemos, pues aquí, salvo casos muy contados, la verdad no es un gran problema. Lo fue quizás en la administración Kennedy, un poquito con Clinton, pero ni siquiera con Obama, y ahora con Biden, pues no hay así grandes figuras de las letras o de la intelectualidad, de la academia, que hayan entrado al gobierno. En Francia es constante, en España bastante, en Inglaterra un poco menos, en fin. Son problemas reales, pero que en México deberíamos tratar, pienso yo, primero recurriendo a nuestra propia historia y viendo los casos, porque son muy aleccionadores. Segundo, viendo lo que sucede en otros países, que no estamos solos, es decir, no somos los únicos que vivimos estos asuntos. Y tercero, pues teniendo un poquito de, pues no sé, de humildad, que no es algo de lo que yo presuma, pero bueno, dar a los demás. Esta Brenda, diga, yo entiendo y todo, pero esa entrevista en El País, pues de que ella sí quería, de todos modos, ella quería ser agregada. No. Pues no entiendo muy bien por qué. O sea, lo mismo pasa, yo no sé si tú lo conozcas, Naif, a Jorge Islas, nuestro cónsul aquí en Nueva York. Yo no lo conozco. No, al nuevo no lo conozco, no. Bueno, nuevo, ya lleva 2 años y medio. Ya lleva un par de años, no lo conocí, yo no lo conozco y no creo que lo conoceré, pero en algún momento, y tal vez podemos cerrar con esto, hace como 6 meses, se le armó una protesta por parte de los de Morena, fuera del consulado, porque pues no estaban contentos, y porque además, pues así son, pues, y los paisanos en todo Estados Unidos son así, y arman panchos todo el tiempo,
casi siempre con razón, a veces sin razón, pues así es. Entonces le armaron un pancho ahí en la calle 38, y bueno, entonces salió y les dijo, pues a ver, es que yo aquí yo no soy el cónsul de Morena, yo soy el cónsul de México, bla, 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 bla. Bueno, al día siguiente en la mañanera, una disque reportera que en realidad pues era morenista vinculada con los paisanos de aquí de Nueva York, le cuenta todo esto a López Obrador y López Obrador dice con bastante sensatez, dice, pues en efecto, yo no sé este señor qué hace ahí si no está de acuerdo con nosotros. No entiendo qué hace ahí. Pero ahí la dejó López Obrador. Huelga decir que Jorge Islas se aferró al hueso y no lo piensa soltar nunca. Pero va a ganar el del cuarto piso, sangre, va a dejar huellas de sangre en el escritorio, porque a ver, a mí, de acuerdo, el presidente quiere que me vaya, yo por qué me voy a ir, que me corra si quiere. Bueno, pues está humillando, que me humille, mientras yo cobre mi cheque, encantado de que me humille. Son dificultades reales que ojalá podamos discutir más en México y entre nosotros también. No, por supuesto. Digo, ha sido de verdad tenerte con nosotros, Jorge. Muchísimas gracias. Sabemos lo ocupado que estás, pero creemos, y yo creo en lo particular, y también, obviamente, Neiv y Mariana, que eres una voz, pero fundamental para este y otros temas relacionados con la cultura. En México esperamos tenerte próximamente en otro episodio de Zona de Contagio para hablar de otro tema que no tenga... Que no sea exactamente la diplomacia cultural. Ahora toca esto y de verdad te agradecemos muchísimo tu participación. Agradezco a ustedes que me hayan invitado y la oportunidad de platicar con ustedes y hagámoslo otra vez cuando ustedes digan. Genial. Ahora dejo como siempre a mi querido Neiv que haga la despedida oficial. Para mí Neiv está allá abajo. Para mí está al lado. No, pues fíjate, lo único que quisiera añadir, que realmente después de lo que dijiste, Jorge, no hay mucho que decir. Lo único que hay que decir es sí, te necesitamos tener aquí, nos encantaría hablar contigo de muchos otros temas, de la relación con Estados Unidos, ideológica, cultural, en fin, política, que tú conoces también y que expresaste en tu libro reciente sobre la mirada. De presentar el año pasado. Sí, un libro muy interesante, brillante, que les recomiendo a todos. Pero nada más quisiera yo añadir una cosa que ahorita que mencionaste a este señor Islas, que no conozco, que nunca nos ha tratado de conectar a los que vivimos aquí, que viven en una burbuja. Sé que no saben bien ni siquiera quién es Gael, por ejemplo, aunque ya ahorita Gael está cayendo del aprecio de muchos. Ya no es santo de nuestra nación, ya no lo queremos. ¿No? Sé que no sabe quién es Carmen Bellosa, en fin, este es un señor que nos representa culturalmente y no está muy enterado de la cultura en México, pero da igual. Pero en cambio, no, yo quisiera recordar a alguien que sí nos representó aquí con una dignidad inmensa, el gran Juan García de Oteiza. Perdimos en 2013, un gran amigo, alguien que yo quería muchísimo, que quiero muchísimo. Y que realmente para mí era el prototipo de lo que un agregado cultural debía ser, ¿no? Ese es el trabajo de un agregado cultural, construir, establecer puentes, estar todo el tiempo moviéndose. Era un hombre que no paraba, era un tipo, bueno, fabuloso. Cuando yo lo vi a él, yo dije, bueno, esto es, y así son todos, pues con razón. En fin, nada más. Y lo único es decirte otra vez, muchísimas gracias, Jorge, gracias a mis colegas y a todos los que nos están viendo. Por favor, suscríbanse, píquenle al me gusta y díganle a su tía y a su prima y a sus amigos que vengan a ver. Y para que se enteren que los agregados culturales, los de las novelas de Graham Greene, existen en las novelas de Graham Greene. Exactamente. No en la realidad. Muy bien, pero nada más. Lean el cuarteto de Alejandría y Montón. No, bueno. Lo que es un agregado cultural. Exacto. Pues muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos. Gracias, colegas. Y estamos en contacto, Life. Eso, claro que sí. Órale. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.